Eso me dijeron, hermano, eso me dijeron. Bueno, hermano, pues es un gozo y un placer de verdad estar con ustedes acá y poder compartir y abrir la palabra de Dios. Obviamente no vamos a leer todo el pasaje, todos los capítulos, pero vamos a estar leyendo algunos de las partes de estos capítulos donde nosotros podamos estar viendo cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros aquí. El libro de Hechos es un libro extremadamente importante para la iglesia, como todos los libros de la Biblia, pero sobre todo por una iglesia que está surgiendo. Pues el libro de Hechos como que nos da una visión acerca de cómo empezó la iglesia, cuáles son las cosas fundamentales de la iglesia y cuál es la misión y el objetivo de la iglesia. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo en esta parte final del libro de los Hechos. ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta alguna vez de cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántos se la han hecho? ¿Una hermana nada más? Unos cuantos más. Ok. Esta es una de las preguntas más famosas entre los cristianos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. Y sobre todo cuando estamos tomando decisiones trascendentales para nuestra vida, ¿verdad? Hay momentos decisivos en nuestra vida que esta pregunta tiene más peso para nosotros en saber qué debo de hacer, porque de hecho el curso de nuestra vida puede cambiar completamente de una u otro tipo de decisión. De hecho hay muchos libros acerca del tema, de cómo yo puedo buscar o cómo entender la voluntad de Dios por mucho tiempo. Hay muchas opiniones variadas también en cómo hacerlo, a tal punto que muchos cristianos todavía no encuentran la respuesta a la pregunta. ¿Cuántos de ustedes la habrán encontrado? El pasaje de hoy quizás nos traiga luz acerca de esto y nos guía a nosotros también de alguna manera, tanto como cristianos y como iglesia, que nosotros debemos esperar o cómo nosotros podemos saber o entender que estamos en la voluntad de Dios. Y quizás lo que tenemos que entender pues no es tan complicado como parece. Yo resumí estos pasajes del 21 al 28 en una pequeña oración, quizás para poder entender lo que todos estos pasajes están hablando, y queda de esta manera: nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida al costo que sea necesario. Y vamos a estar viendo cómo es que este pasaje de alguna u otra manera, vamos a estarlo viendo en la vida de Pablo, aunque quiero poner algunas cosas importantes cuando estemos hablando de Pablo, de lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Nosotros no somos Pablo, ¿ok? No se va a repetir la historia de Pablo con ninguno de nosotros. No vamos a ser apóstoles, ni Dios nos va a llamar al apostolado, ni ninguna de estas cosas van a suceder. Pero sí hay cosas que nosotros podemos entender acerca de su vida. Los capítulos 21, los primeros versículos, y quiero leer estos primeros 6 versículos. Dice: después que zampamos de ellos, que nos separamos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Pablo está aquí en Tiro, él se está despidiendo, y después que él sale aquí de este lugar, pues él emprende su viaje a Roma, un viaje que ya no tiene retorno. Esta es la última parte de la vida de Pablo ya. Él está caminando. Recuerden que él ha sido, o de alguna manera va a estar preso, y él va a estar entonces llegando a Roma a llevar el evangelio, no en la manera en que él hubiese querido, ¿ok? Sino de otra manera Dios lo llevó, y en otros tiempos Dios también lo llevó. Y lo primero que nosotros necesitamos entender cuando nosotros estamos buscando cómo yo debo de cumplir o ver la voluntad de Dios para mi vida, es que yo necesito tener la convicción interna del Espíritu dentro de mí. Lo que ocurre cuando Pablo está aquí en toda esta última parte de su vida
específicamente en el versículo 4, y es interesante la manera en que lo habla, porque dice que después de hallar a los discípulos, nos quedamos 7 días y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, muy importante, que no fuera a Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en Jerusalén? Pablo estaba yendo a Jerusalén, él quería ir a Jerusalén y ellos le estaban diciendo, no vayas a Jerusalén. Dice que por el Espíritu Santo se lo estaban diciendo. Si nosotros vemos un poquitico antes, en el capítulo 20, para tener un poco de contexto de lo que pasaba, a partir del versículo 22, él le dice, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y él termina diciendo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para el ministerio, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Parece que para Pablo el hacer la voluntad de Dios era algo muy general. Yo sé que a nosotros nos gustan los mapas y aquí estamos acostumbrados al GPS o el GPS, ¿verdad? Que nos dice momento a momento por dónde tenemos que coger, dónde tenemos que hacer una izquierda, dónde una derecha, el tiempo que nos vamos a demorar. Si hay mucho tráfico, a veces nos dice cogen por esta calle, tenemos una vía alternativa para ir, y nos gustan las cosas bien detalladas en nuestra vida. Pero Pablo no tenía un mapa así de detallado. Pablo solamente tenía la convicción de que el Espíritu le estaba diciendo a él de que le esperaban cadenas y aflicciones. Y por eso estas personas aquí en el 21 le están diciendo una vez más una profecía por el Espíritu, Pablo, no vayas, porque esto es lo que te esperas. Pero no solamente esto, más adelante también en el 21 hay un profeta que se acerca también a Pablo y le dice también por el Espíritu que no vaya. Dice al escuchar versículo 10 del 21, deteniendo ahí por varios días descendió a Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, lo ató a las manos y pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Pablo, el Espíritu estaba dando testimonio de lo que iba a suceder. Estos hermanos aquí en Tiro le habían dicho, por el Espíritu no vayas a Jerusalén porque no te va a pasar nada bueno. Y aquí este profeta Agabo, que era un profeta reconocido en aquel tiempo, también aparece en otros lugares. El libro de Hechos le dice que esto es lo que va a pasar. Y miren entonces, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, miren cómo Pablo responde, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Curioso, ¿verdad? O sea, y puede ser que entendamos y digamos, bueno, pero ¿qué está pasando en este pasaje? Porque ellos le están diciendo por el Espíritu que no vaya, porque esto es lo que le va a suceder. Pero Pablo estaba decidido, él tenía la convicción desde el capítulo 20 de que el Espíritu estaba diciendo que él iba a sufrir a padecer en Jerusalén. Y él estaba determinado ahí porque tenía la convicción de que servir a Dios y hacerlo era lo que había. Y lo otro que ocurría o que ocurre en este pasaje es que él está diciendo, no importa lo que cueste. No importa lo que cueste, yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, yo estoy dispuesto a dar mi vida para ir a este lugar. Para Pablo era sencillo, él sabía a qué había sido llamado, él no sabía los detalles, ni las peripecias, ni la manera en la que esta gente fuera a responder cuando él llegara allá. Él simplemente estaba dispuesto a cualquier cosa por cumplir su llamado. Y esa era la manera, por lo menos, en la que Pablo ve cómo él está haciendo la voluntad de Dios. Y recuerden que todo esto va atrás al capítulo 9, versículo 15, donde cuando en la conversión de Pablo, no sé si recuerdan las palabras que él les dijo ahí, pero se las leo en un momento. Dice que cuando él lo toma en el capítulo 9, versículo 15, pero el Señor le dije, ve porque él es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas, porque él le mostrará cuánto debe de padecer por mi nombre. El llamamiento de Pablo a su vida era un llamamiento a predicar el evangelio a otras personas, pero no solamente a predicarlo, sino que aún en esa predicación los padecimientos estaban incluidos en ese llamamiento. Y si tú y yo no somos apóstoles, y no lo somos, ni vamos a ser como Pablo, porque no vamos a ser como Pablo, tuvo un rol
único en la historia de la redención, que Dios lo usó para llevar el Evangelio a todos estos lugares y darnos una cantidad de cartas en el Nuevo Testamento que nos rompemos la cabeza con ellas. Nosotros las vamos a producir. Ese es Pablo, solamente Pablo. Pero tú y yo también tenemos el mismo llamamiento de Pablo, o la misma comisión de Pablo de ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo termina Mateo capítulo 28? ¿Aquí se lo sabe? Los últimos versículos. Ajá. Id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una comisión que es para todos los discípulos, es una comisión que es para la iglesia de Jesucristo. Bueno, la iglesia Miami City Church, ¿no? Miami City Church existe por la necesidad que hay de predicar el Evangelio a toda criatura. Quizás usted diga, pero ¿cuántas iglesias no hay allá en Miami? Hay muchísimas, ¿verdad? Aquí yo creo que hay más iglesias no hay más bancos que iglesias, pero bueno, hay muchas iglesias en toda la ciudad. Pero ¿cuántas personas perdidas todavía existen en esta ciudad y existirán? Nunca habrán suficientes iglesias para llevar el Evangelio a todo lugar. La misión que tenemos nosotros, lo que Dios quiere al nacimiento de una iglesia, es que nosotros seamos capaces de llevar ese Evangelio. Hemos sido comisionados a predicar el Evangelio. El mismo Pablo, escribiendo a Timoteo, le manda que enseñe a hombres fieles y idóneos para que estos puedan también enseñar a otros. Así que el Evangelio se ha ido propagando y ha llegado hasta nosotros. Puede haber muchas cosas que nosotros no sepamos en cuanto a la voluntad de Dios para nuestra vida, pero hay algunas que nosotros sí sabemos. Y una de ellas es que nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Una de ellas es que la iglesia de Cristo está en esta tierra para avanzar el reino de Dios y para destruir las fortalezas del enemigo y poder llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos y que ellos puedan salvarse en ese tiempo. Hermano, ¿cómo está tu convicción en lo que Dios te ha llamado a hacer de predicar el Evangelio? Quizás tú no sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, qué vas a estudiar, qué vas a hacer, o qué va a pasar mañana, o cómo las cosas van a suceder. Pero ¿qué estás haciendo con las cosas que sí sabes que es la voluntad de Dios? Como predicarle el Evangelio a otras personas. A eso estamos nosotros llamados como iglesia de Jesucristo. Pablo sigue en todo este viaje que él va. Una de las cosas que él hace mientras él está cumpliendo esta voluntad, recuerden que él le dice, yo no sé, o sea, que le esperan cadenas y aflicciones, aunque él no sabía cómo esto iba a suceder. Pero lo otro que vemos del capítulo 21, 17 al 24, 26, es que Pablo se mantiene firme ante la presión de todo aquello que estaba rodeando su vida. Y fíjense que Pablo va a experimentar en estos capítulos tremendas cosas. Él llega a Jerusalén, recuerden que lo están siguiendo. Ya Pablo él ha predicado, ya se han acabado los 3 viajes misioneros, él ha predicado en todo el Asia, él es conocido por todos los judíos, muchos judíos que él ha estado predicando, ha ido a sinagoga, él ha sido apedreado. Bueno, ustedes han caminado a través del libro de Hechos, él ha sido perseguido, todas estas cosas que han pasado con él. Y cuando llega a Jerusalén, enseguida los apóstoles lo cogen y le dicen en el capítulo 21, mira, ten cuidado, o sea, te están cazando, te están esperando como cosa buena. Así es que mejor, mira, llévate a estos hombres que hicieron un voto, haz un voto con ellos, pórtate bien, tranquilito, ve ahí al templo, paga tus votos y no hagas nada. Pero nada de eso iba a salvar a Pablo. Cuando ellos reconocen a Pablo en el templo y con otro de los griegos que había ahí en aquel lugar, o sea, siempre lo malentiende, dice que se armó un gran tumulto en aquel lugar, que estaban dándole golpe para matarlo, le avisan a un centurión, el centurión viene, recoge a Pablo y le dice, déjame entonces hablar y déjame hablar al pueblo. Y él entonces, a partir del capítulo 22, Pablo da el testimonio de su conversión, y cuando él empieza, todo estaba bien, hasta que Pablo empieza a hablar y cuando llega a la parte de que había sido el testigo, y él le dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles, ya ahí los judíos le dicen, cállate, e intentan también coger. Dice que a tal punto fue lo que ellos tenían contra Pablo que tuvieron que cargarlo los soldados y sacarlo cargado, porque lo iban a matar en aquel mismo momento. Las consecuencias de ir a Jerusalén, Pablo sabía que iba a sufrir. Pablo sabía que iban a haber aflicciones, no sabía la repercusión, no sabía la manera, no sabía
cómo esto iba a lucir, pero él lo sabía y sin embargo él fue. Y él en este momento aquí, él es apresado y él casi lo matan en este tiempo. Lo que había profetizado pasó. Él llega a Jerusalén y él es apresado, lo que Agabo había dicho, un cinto amarrado a él. Pero él testifica ante la multitud que estaba ahí. Él testifica, de hecho, después en el capítulo 22, ante el concilio. Lo llevan al concilio, Pablo testifica ante el concilio, dice las mismas cosas que él estaba diciendo y se mantienen firmes a partir del versículo 23. Entonces las amenazas de muerte, y algunos hombres le dicen al concilio, ¿saben qué? Arreglen una reunión como si ustedes fueran a investigar más el caso, que no estamos listos, hemos hecho votos que no vamos a comer nada hasta que no lo matemos, y cuando él lo saquen de la prisión nosotros lo vamos a matar. Armaron todo aquello. Dios lo protegió a través de un sobrino que le dijo todo lo que estaba pasando allí al centurión, y Pablo lo mandan entonces a otra ciudad, a Cesarea, a oscuras en la noche, con 200 personas y con 200 para protegerlo, para que no muera. Dios aún lo estaba protegiendo en medio de todo aquello que estaba ocurriendo. Él se mantiene firme, y fíjense lo que ocurre cuando él llega allí. Toda esta conspiración que ocurre, van allá para tenerlo ahí, pero Pablo se mantiene preso en aquel lugar. Hermanos, ¿cuántas cosas adversas en la vida de Pablo? A veces yo veo a los cristianos quejándose de cosas tan sencillas que nos pasan en nuestra vida. Tan sencillas. Por cosas tan superficiales que nos ocurren cuando no somos capaces de valorar y de ver profundamente todo lo que está ocurriendo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros como cristianos y como hijos de Dios a sufrir por el Evangelio de Jesucristo? Yo sé que vivimos en tiempos donde hay un evangelio que se predica, que habla acerca de que venga a Cristo y todo va a estar bien, ¿verdad? No vas a tener ningún problema. Eso no es el evangelio de Dios. El evangelio significa que nosotros vamos a tener problemas y dificultades en este mundo. Significa que tenemos quién va a estar con nosotros, quién nos va a ayudar, quién nos va a sostener. Pablo, aún en medio de todas estas persecuciones, aún en medio de todas estas tramas, Dios lo protegió. Y lo protegió porque tenía algo que quería hacer con su vida. No había terminado todavía el testimonio de su vida. No había terminado lo que Dios quería hacer con su vida. Y él es protegido durante todo este tiempo de la misma manera en que Dios también nos protege a nosotros. Y Dios cuida de nosotros. Pero eso no significa que nosotros no vayamos a pasar por momentos difíciles. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir por el Evangelio de Cristo. Yo sé que esto no es un mensaje muy popular, ¿verdad? De hecho, hay iglesias, he pasado por aquí en un lugar donde hay una iglesia grande que tiene un signo que dice afuera, pare de sufrir. Eso no va a ser posible. No en este mundo, no en este tiempo, no en un mundo caído que no ha sido todavía sanado, ni que nosotros podamos, en la nueva creación, en el nuevo mundo, eso va a pasar algún día. Así que nosotros no somos Pablo, pero también cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerá persecución. Billy Graham decía que este es el termómetro del cristiano. Él decía, tú quieres ver si estás siendo fiel, mira a ver si estás pasando persecución de alguna manera. Hay alguien en tu familia que te tiene por loco porque eres cristiano y estás sirviendo a Dios y quieres hacer estas cosas. Hay alguien en tu trabajo que te está haciendo la vida imposible porque sabe que tú eres cristiano y te está, como decimos en Cuba, machucando una y otra vez. Bueno, es porque tú estás siendo fiel y estás mostrando fidelidad a lo que Dios quiere de tu vida. Y nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir por el avance del Evangelio y poder nosotros enfocar nuestra vida en lo que Dios quiere para nosotros en este sentido. El llamamiento de Pablo, todo esto de Pablo hacer esta voluntad de Dios no solamente implicó que tienes que soportar todas estas cosas, todas estas persecuciones y mantenerse firme en esta presión. Los capítulos 25:1 al 26:32 hablan también de que él fue capaz de esperar pacientemente el tiempo de Dios. Nosotros a veces, cuando hay etapas en nuestra vida en las que nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasa con mi vida? Estoy perdiendo el tiempo. Quizás usted puede decir, estamos en un tiempo ahora en el cual yo no veo que nada avance, no veo que nada ocurra. Pero a partir
de que Pablo es llevado aquí a partir del versículo 25, empezando en el 24, de hecho, cuando él llega y se va entonces ante Félix, lo llevan allí a Cesarea, Félix lo interroga, no ve nada que puede hacer, los judíos de nuevo planifican, bueno, traerlo a Jerusalén para juzgarlo aquí, para volver a matarlo en el camino, y entonces ahí es cuando Pablo apela a César, y dice, soy ciudadano romano, por tanto y demás, yo voy a apelar a César, ya lo había sacado anteriormente, y entonces Pablo está aquí en Cesarea, hermanos, 2 años lo tiene aquí Félix. Dice que lo llamaba una y otra vez para testificar, con tal de que le diera dinero, que lo sobornara para dejarlo libre. Pero una vez que él está ahí, que él apela, pues entonces ya no tiene nada que ver. Cuando este se va, cuando Félix se va, dice el versículo en el 24-27, transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como defensor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Él pudo haberlo liberado, no había crimen en Pablo, pero quería congraciarse y él lo dejó allí. Hermano, 2 años en Cesarea. Pablo, el apóstol, el misionero, el que tiene que tener el mensaje de Dios. Él tiene que pasarse 2 años preso prácticamente sin que pase nada, pero en este tiempo que él está preso, él está allí también testificando. Él testifica ante Félix, él testifica ante los judíos que van, él testifica ante todos que están acá. Cuando viene Festo, pues ocurren las mismas cosas. Y él entonces empieza a ir a testifica a él ahí a Festo, él testifica a Herodes Agripa. Recuerden que le hace todo su recordatorio también a Herodes Agripa a partir del versículo en el capítulo 25, en la mitad habla también en el capítulo 26, y todos estos capítulos él está dando el testimonio, el relato de su conversión, predicándole, exhortando al rey Herodes a que él aceptara a Cristo, a que él viniera acá, a tal punto que en el versículo 24, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo le dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le responde, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura, y que este rey entiende. Y después también Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quiera Dios que por poco o por mucho te persuada. Y en el capítulo 9, versículo 15, parte del propósito de Pablo es que él iba a testificar a reyes. Y él está testificando a reyes. La voluntad de Dios se está cumpliendo mientras Pablo está en la cárcel. Perdiendo el tiempo. No lo está perdiendo. Él está allí haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Bueno, no es esto algo tremendo para cada una de nuestra vida. Vivimos en tiempo donde nosotros queremos resolverlo todo con un toque de dedo, ¿verdad? Como nos gusta hacer clic, tocar las pantallas, para que todo ocurra instantáneamente. Ordenamos una pizza con un toque de dedo, todo lo hacemos instantáneo. Pero la manera en que Dios obra en nuestra vida es a través de los problemas, es a través del tiempo. Y nosotros necesitamos mostrar la paciencia de Dios para esperar en sus tiempos y en lo que Él quiere hacer con nosotros, y no en nuestros tiempos y en lo que nosotros queramos hacer con nuestra vida. Iglesia, no se desesperen en lo que Dios está haciendo con ustedes. Tengan paciencia, esperen en Dios. Plantar iglesias, esa es la voluntad de Dios. Esa es la manera en que el reino de Dios se establece, es la manera en que el reino de Dios avanza, y que no tengan dudas en cuanto a eso. Eso es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Y quizás usted está aquí y usted quiere que la iglesia crezca rápido y se llene. Ojalá, oremos por eso, para que Dios traiga personas y se pueda ser salvada muchas personas en esta ciudad. Hace falta. Pero esperen los tiempos de Dios. Ustedes están en la voluntad de Dios, si están dentro de la iglesia y están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Y paciencia es una de las cosas que nosotros necesitamos. No desperdicies el tiempo en que estás en tu vida, ni como cristiano, ni como iglesia. Úsalo para tu crecimiento. Úsalo para esperar en Dios, en las cosas que Él pueda hacer. Pablo estuvo 2 años preso en Cesarea. Y ahí Dios lo estaba usando para sus propósitos. Así es que nosotros podemos esperar y podemos estar en
en este tiempo esperando también lo que Dios quiere hacer con nosotros y disfrutando o aprovechando el tiempo en el que estamos para decirle, Señor, aquí estoy, no entiendo lo que está pasando quizás, no sé por qué esto no ocurre, pero voy a esperar en ti y voy a seguir haciendo lo que tú, tomando las oportunidades que tú me des delante de mí. Después, versículo 27, uno ya hasta el final, lo otro que nosotros tenemos que hacer mientras nosotros estamos caminando en esta voluntad de Dios, que es nuestra vida, o que es la iglesia que estamos plantando, o que es el lugar donde yo me encuentro, es que tenemos que soportar los peligros del viaje. Hermanos, nuestra travesía es una travesía llena de problemas, llena de obstáculos en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder hacerlo. Finalmente, Pablo emprende su viaje a Roma, capítulo 27. Si usted se lee los primeros capítulos de la carta a los romanos, Pablo le escribe una carta, la primera parte es muy romántica, yo quiero ir a ustedes, y cuando yo llegue allá, fíjense el plan de Pablo, yo quiero ir a Roma, estar con ustedes, compartirles de mi fe, que ustedes compartan de mi fe también, y que ustedes me envíen para que yo llegue a España a predicar el Evangelio. Ese era el plan de Pablo para ir a Roma. Seguro había ya pensado en un ticket, en el crucero que iba a salir para llegar a Roma sin muchos problemas, y de ahí seguir para allá, para España. Y sí, Pablo va a llegar a Roma, pero no en el crucero. Y llega a Roma preso, en medio de muchas vicisitudes, y nunca pudo ir a España. Ahí terminó la vida de Pablo. Vamos a ver ahorita cómo es que termina. Pablo entonces emprende este viaje, tiene que pasar por una severa tempestad en el mar, capítulo 27, del 9 hasta el 44, pero que están familiarizados con toda la tormenta que él pasa allí, o sea, todo lo que estaba ocurriendo. Tiene que pasar por un naufragio y una picadura de serpiente cuando llega a aquella isla que finalmente, o sea, Dios protege a toda la embarcación y todo el barco a través de la vida de Pablo. No se pierde nadie porque Pablo estaba, y una y otra vez el Espíritu le está diciendo a Pablo, 2 veces en esta travesía, el Espíritu le dice a Pablo, no temas, Pablo, porque tú vas a testificar en Roma. Yo voy a cumplir el propósito que yo he hecho en ti, no te preocupes, porque eso va a ocurrir, aunque estés en un barco, en el medio del mar, en medio de una tormenta, y tú estés perdido. Yo voy a cumplir el propósito. Recuerden que llega ahí a Marte, una serpiente lo pica, la gente lo mira y dice, este lo que le quedan son minutos de vida, este es tan malo que la diosa justicia le pasó la cuenta aquí cuando aterrizó, pero cuando ven que no le pasa nada, lo tienen entonces como un Dios. Y allí en aquella isla están 3 meses pasando el invierno. Pablo cura gente, predica el Evangelio, él soporta todas aquellas peripecias que estaban de pasar allí. Y una vez en Roma, y esto es importante, vamos al capítulo 28 porque quiero leer estos últimos pasajes, estos últimos versículos que cierra el libro de Hechos, y de alguna manera nos cierra completamente esto. Él llega allí a Roma y dice, cuando él estaba en Roma, él entregó los precios, y a Pablo se les permitió estar en un lugar, y yo quiero que ustedes, y él invita allí a todos aquellos judíos para que vengan a él, y le dice, bueno, no hemos recibido carta de nadie, pero quisiéramos oírte, porque todo lo que oímos no es bueno. Pablo lo cita, vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el final del capítulo 28. Dice, y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra, bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no recibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, todos los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando
todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Es increíble la manera, si usted lee cómo empieza el libro de Hechos, capítulo 1, y después ve cómo termina este libro de Hechos, desde el capítulo 1 al capítulo 28, el evangelio que ha empezado por Jerusalén se ha extendido a Samaria, se ha extendido a Asia, se ha extendido a todo el imperio romano, y finalmente Pablo está en Roma, aunque el evangelio había llegado antes a Roma. Recuerden que antes de todo esto Pablo le escribe una carta a la iglesia que está en Roma ya establecida, pero Pablo llega a Roma y Pablo está ahora 2 años en la cárcel, con un poquitico de libertad, pero en la cárcel predicando el evangelio en Roma. A todo, que era la capital en aquel tiempo, de ahí llegaban las noticias, podían expandirse a todo el mundo, porque este era el imperio que dominaba en aquella época, y pues era la manera en que esto ocurre. Es curioso que Pablo, y esto muestra de alguna manera la vida de Pablo, o sea, Pablo estaba testificando, él hablaba a aquellos judíos, él llama a los judíos como él hacía en cada ciudad, él les predicaba el evangelio, y cuando ellos no oyen, él hace una cita de Isaías capítulo 6, el llamamiento de Isaías. ¿Se acuerdan del llamamiento de Isaías? La primera parte del llamamiento de Isaías es toda esta visión que tiene Isaías, pero después le dice: ve para que le prediques a un pueblo que no te va a oír, y voy a endurecer sus corazones. Era por un tiempo, pero ese es lo que Pablo está diciendo, y Pablo dice a los judíos: este es el tiempo en que estos judíos están también endurecidos. Ellos no van a escuchar y no van a oír. Y le dice entonces: sepan tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Hermanos, gracias a que Pablo estuvo predicando a los gentiles y estuvo predicando en Roma, y después de Pablo vinieron otros como Timoteo, como Tito, como Silas, como todos aquellos que Pablo entrenó y les dio el evangelio. Estos prepararon a otros que también estaban predicando y enseñando. Gracias a toda esta sucesión del evangelio de Jesucristo, tú y yo podemos estar hoy aquí en este lugar adorando a Dios. La pregunta para nosotros es: como iglesia y como cristianos, ¿cuántos en el futuro y en generaciones que vengan, si Cristo no viene antes, podrán decir: yo pude oír el evangelio porque Miami City Church fue plantada y predicó y yo oí el evangelio? Y después mi hijo lo oyó y mi nieto lo oyó, y así el evangelio sigue avanzando de generación en generación. Estamos llamados a predicar este evangelio. Dios nos ha llamado a hacerlo de esta manera. La jornada de plantar una iglesia, la jornada de vivir como cristianos en este mundo, hermanos, está llena de inconvenientes. Quítese toda idea diferente a esta. Quítese todo plan romántico que le han hecho acerca del cristianismo. Dios va a cumplir lo que ha prometido. Nosotros vamos a recibir de Él confirmación, ánimo en el camino. Venceremos algunos obstáculos que nos pongan debido a lo que Dios quiera hacer con nosotros en algún momento determinado. Pero ¿saben qué? Hay otros obstáculos que nos van a aplastar. Porque a fin de cuentas no estamos en este mundo para vivir tranquilos y felices. Estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y eso a veces puede implicar cosas que nosotros no entendemos. Por eso voluntad, de usarnos de la manera en que Él quiere que quiera usarnos a nosotros. Dios parece que no, pero siempre estará al control de nuestra vida y de la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestra vida en términos de lo que Dios está haciendo? Hermano, no pierda más su sueño para intentar descifrar la voluntad de Dios para su vida. Cuando alguien me pregunta y está dudando acerca de cuál es la voluntad, yo le digo: mira, léete este librito y aquí está claro lo que Dios quiere para tu vida. Las demás cosas, el mapita que tú quieres, Dios no te lo va a dar. No se lo dio a Pablo, no se lo dio a nadie en la historia de la Biblia, no está. Porque nuestra vida tiene que ser vivida con fe, en dependencia de Dios. Y si estamos haciendo lo que Él nos pide aquí en su palabra,
Y algo, parte de lo que Él nos ha pedido aquí en su palabra, es que nosotros prediquemos este evangelio y testifiquemos acerca de Jesucristo. Nosotros estamos en su voluntad. Es sencillo. Aquí está. No tenemos que volvernos locos nosotros. Pablo entendía su comisión, él entendía su llamado, aunque el de nosotros es menos específico que el de él, es también el de todo cristiano. Bueno, la tarea de ser testigos de Cristo es para toda la iglesia y para nosotros en particular. No descuide esta responsabilidad de predicar el evangelio, no la descuide, comparta siempre, tenga presente aquellos familiares de ustedes que no son cristianos, aquellos compañeros en la escuela, en la universidad que no son cristianos, están perdidos y se van para el infierno. Si salen hoy a la calle y chocan con un carro y tienen un accidente y se mueren, van para el infierno. O sea, no es opcional, hermanos. Es predicar. La carga por compartir y testificar acerca de Jesucristo tiene que estar en nosotros. Si la ha perdido, si está un poco dormida, despiértala. Testifique acerca de Jesucristo. La voluntad de Dios para nuestra vida es que testifiquemos de Jesucristo bajo cualquier circunstancia. Oramos. Padre, gracias, Señor, una vez más por este libro de los Hechos. Gracias porque todo lo que tú nos enseñas a través de él, la manera en que a través de problemas, de peripecias, de obstáculos, de personas que se enfrentan, de cárceles, de apedreamientos, nadie puede detener tu palabra. Nadie puede detener tu evangelio. Te suplico, Señor, que tú nos permitas, como hijos tuyos, que nosotros podamos seguir predicando y testificando de Cristo. Te pido que esta iglesia, Miami City Church, pueda también ser testigo tuyo, Señor. Aquellos que están perdidos, llevar el evangelio, llevar las buenas noticias de que en ti hay perdón de pecados y vida eterna. En Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.